¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión tenemos como invitada a Mitch. Mitch es una persona que conocemos hace mucho tiempo. Ay. No, la conocí antier, de hecho. Amiga personal. Pero tiene un background interesante. Platícanos un poquito, Mitch. ¿Eres socióloga? Soy socióloga, sí. ¿Qué? ¿Qué más? ¿Nada más? Solo en mis de kinder en las tardes, ¿Qué? de regularización. Trabajo No sé, pero haciendo proyectos ambientales. En sociología, ¿qué es lo que más te llamó la atención? ¿Qué es lo que más te gustó? Los marihuanos. Por eso estudié eso. Mis profes marihuanos. ¿Y con moral te llama la atención? Aunque puede parecer que no, sí son esos. Eso es interesante. No, sí, o sea, en la licenciatura de sociología la realidad es que sí, son personas con morrales, con suéteres ¿Sí? de esos como de jerga Y un porro. y un porro, siempre. Eso es más normal. Oye, ahora Sí. que lo analiza, los porros de la UNAM les dicen los porros Por marihuanos. Sí, un dato del que me acabo de enterar. O interesante. probablemente lo inventaste. No, eso ya existe. Sí, No, sí. los porros, claro, pero Ah, no sé si se les diga así por... Sí. Sí, o los gollitos por el Goya de los Pumas. Pero bueno, el tema que queremos abordar el día de hoy son los niños. Hoy es el Día del Niño. El día que estás haciendo esto va a ser el Día del Niño. Lo van a poder ver. Y O sea, viajamos en el tiempo. viajamos en el tiempo, sí. El tiempo es una construcción que nosotros hacemos. Nunca existió, nunca existe. El tiempo lo hacemos social. nosotros. Entonces, como viajamos en el tiempo, ¿no? Me gustaría abordar el tema de los niños en el siglo XX y XXI. Partiendo, algo que yo he tenido como contacto con niños últimamente es porque mi hermana acaba de tener a su bebé, ¿no? Y entonces yo la veo y pienso, es como, a empezar debes tener el deseo, ¿no? Platicábamos antier de eso. No puede haber una madre o un padre que tenga fuerza a un niño, y por eso está la opción del aborto, ¿no? Platicábamos de eso. Pero cuando tú quieres y deseas tener a un niño, es un mini tú, ¿no? O sea, es una gran responsabilidad, porque es una persona, eres tú pero en chiquito. Y todo lo que tú tengas en tu mente, lo vas a transmitir. Entonces es una gran responsabilidad. ¿Tú qué has visto de ver en cuanto a la transmisión de la información a los niños? O sea, es un disco duro virgen, ¿no? No tiene nada. O sea, su conciencia está así blanca. De hecho, ahí podría refutar tu argumento de que es un disco duro virgen. Ok. Porque, o sea, hay varios estudios que demuestran que cuando concibes a un niño, o sea, al momento de la concepción, en el ADN va el nivel de conciencia que los padres tienen en ese momento. Ok. Entonces, no es como que el bebé esté totalmente En blanco. Al final, a nivel genético, está heredando y está recibiendo una carga de información muy importante que se mantiene a nivel subconsciente y del cual ni siquiera somos, para la redundancia, conscientes que lo tenemos, ¿no? Entonces, igual hay autores, hay neurocientíficos que justo en esta labor de indagación, de explorar qué es lo que pasa con los pacientes, han descubierto que muchas veces los traumas o los temores que más tiene una persona ni siquiera son propios. Muchas veces vienen heredados genéticamente de la mamá, del papá, del abuelo o incluso de los bisabuelos. O sea, hay teorías que te dicen que tú estás influido por 7 generaciones atrás. Entonces, obviamente ni siquiera sabemos quién fue la 7ª generación hacia atrás de nosotros. Sí, está muy cañón. ¿No? Sí, sí. Hace tiempo escuchaba o ponían el ejercicio de ¿cuál es el nombre de tu bisabuelo? La mayoría de la gente no lo sabe. No. Ahí lo conectaban con otra cosa, ¿no? Y es, no sabes el nombre de tu bisabuelo porque no te dejó nada. Porque sí, si te hubiera dejado algo, sí. a Don fuerza Pancho. sabrías el nombre de don no sé qué, Sí. que te heredó tal. Entonces, bueno, ahí desviándonos un poco, Está interesante. El tema del legado debería de ser esa nuestra aspiración, es decir, yo voy a sembrar y a construir para que las generaciones de aquí en adelante, a lo mejor 3, 4 generaciones, sepan quién fui y qué fue lo que hice, ¿no? Porque si no, pues vas a pasar como de, bueno, ¿y quién fue? ¿Quién sabe? Eso es interesante porque yo considero que sí puede haber como una construcción que hagas, ¿no? O sea, algo que heredes,
Pero no tiene que ser a fuerza físico. No, ni económico. Ni económico. O sea, dices, muy cierto, ¿no? Si será algo, un terreno, lo que tú quieras, si recuerdas más a alguien, ¿sabes quién te lo dio? Pero, ¿qué puede ser eso que se pueda construir en los niños precisamente? Que los lleve toda su vida, su carácter, su forma de ser, ¿no? Como te decía hace un rato, los primeros años son los más importantes, ¿no? O sea, del año 0 al 8 por lo menos es cuando el niño forma hasta el 90% de su personalidad. Entonces, imagínate un niño de 7, 8 años que todos los días le dicen que es tonto, que no puede, que se calle, que no grite, que no corra, que no tal. O sea, es un bombardeo de negativas diario y constante. ¿Qué es lo que va a pasar con ese niño cuando llegue a los 18, a los 25, a los 35? Vas a tener a una persona profundamente limitada desde su autoconcepto. No porque no tenga las capacidades o porque no tenga el conocimiento, sino porque no se va a sentir con la confianza. ¿Por qué? Porque el niño lo superlimitaron. Entonces creo que algo muy importante, además pues del contexto de ofrecerles un lugar seguro, un espacio de amor, de cariño, también es súper importante ser conscientes que estamos formando su carácter. Y que cada vez que se les diga que no pueden, que son tontos, que alguna cosa que los disminuya, ese regaño o ese comentario, aunque aparentemente no va a tener mayor trascendencia, después en su vida adulta puede ser una gran herida de la infancia que lo tenga limitado. Y los ejemplos que vean, ¿no? Totalmente. Platicábamos ayer, nos reíamos del niño predicador, ¿no? Cómo grita y regaña a la gente y homosexuales y cómo grita, ¿no? Pero algo vio, ¿no? Yo imagino que vio ese contexto, ¿no? De una iglesia. Bueno, pues creció en ese contexto. Y no necesita desarrollarlo hasta después. O sea, a esa edad ya puede hablar con esa seguridad y demás, ¿no? Entonces yo creo que también parte de ese contexto en el que está la seguridad que dan los padres a los niños, ¿no? Porque justamente igual creces muy inseguro. Bueno, al menos yo lo digo desde mi punto de vista, sí fue así, un contexto en el que, no de maltrato, pero sí de cállate, bueno, la clásica, ¿no? Son pláticas de adultos, tú vete a jugar con los niños, etcétera. Vas creciendo y es como, te vuelves más tímido. Y por más que quieras hablar con la gente y explorar algo que te gustaría, es como, no, igual y me regañan, ¿no? Esas pláticas no son para mí. Ese contexto no es para mí, ¿no? Y yo tengo que estar con la gentita que estuve todo el tiempo, no toda mi vida, y de ahí no tengo que salir. Y por eso es tan importante que ahora como adultos nos atrevamos a cuestionar, o sea, tengamos como el descaro, si así lo quieres ver, de cuestionar nuestro pasado, de cuestionar nuestra infancia y de identificar qué fue lo que a lo mejor en algún momento dijo mamá, dijo papá, dijo la abuela, dijo la maestra, hizo alguien y que marcó ahí como un punto de inflexión en nuestra vida. Sí. ¿No? Porque todas o muchas de las inseguridades, de todas las limitaciones que te puedas encontrar en los adultos, te podría decir que el 90%, como hace un rato decíamos, ¿no? del tema de la personalidad, te podría decir que el 90% de esas heridas vienen de la niñez. Y son pedos que vas arrastrando durante toda tu vida. Y entonces, si no las haces conscientes, si no las sanas y aprendes a resignificarlas, pues toda la vida las vas a te atrofian la vida. Sí. ¿Tú qué piensas? Y entonces después te conviertes en un replicador de... Sí, o sea, de niño era un problemita. Había gente que te ayudaba y demás, pero ya de adulto ya estás tú solo. Claro. Y ese problema te lo tienes que enfrentar tú solito. Y ahora que tú eres adulto y que ves niños, ¿qué es lo que vas a hacer? Tratarlos como a ti te trataron. Y entonces se vuelve un ciclo. Por eso es tan importante ir rompiendo con esos patrones de conducta. Sí. Ahora, Mitch, ¿tú qué piensas? Sí, justo creo que es importante romper esos patrones porque, por ejemplo, yo lo veo conmigo, que mi mamá siempre fue una persona con muchos miedos
que me transmitía. Entonces, siento que yo en la edad adulta hay muchas cosas que no puedo hacer por mí sola. O sea, por ejemplo, no sé, los trámites de la universidad. Pedir un Uber, o sea, es que son cosas tan chiquitas. No, bueno. Pedir una pizza, ¿no? Pedir una pizza, por ejemplo, a mí no me gusta hablar por teléfono. A mí tampoco. Pero siento que son limitaciones que a lo mejor me pusieron de chiquita que ahorita repercuten mucho en mi vida adulta. Y cuesta como salir de ese contexto, de ese paradigma que ya tenías armado. Sí, yo siento que eso lo aprendemos mucho en la vida laboral, o bueno, personalmente, ¿sí? Porque pues en la vida laboral ya no te preguntan si quieres hablar por teléfono. Es como, me haces esta llamada y punto. Sí. Pero la haces desde el miedo, desde la inseguridad que llevas tanto tiempo arrastrando. Sí, lo tienes que hacer a fuerza. Oye, a ver, ahorita que hablabas del tema de que venimos como con una genética cargada y demás, me viene a la mente el contexto judío-cristiano en el que vivimos, que dice que todos venimos con el pecado adámico, ¿no? Entonces, si naces ya con un pecado y demás. ¿Tú sí crees que los niños, todos, vengamos como con cierta carga negativa, o sea, muy independientemente de lo contextual o de lo físico que podamos enseñarles, los niños vengan con cierta carga de pecado? ¿O algún... o con la sangre ya lista para portarse mal, para ser malos? No, sí. Yo creo que sí. Sí, a ver, primero interesante. Eso puso bueno, a ver, ¿por qué? No, yo creo que todos, si bien, como decíamos hace un rato, vienen con una influencia genética, con una carga de miedos, de gustos, de talentos, la mayoría se afianza, se reprime o se potencializa ya en la vida real, ya estando acá, ¿no? Es como, siguiendo con el tema de los genes. De nacimiento, todos traemos genes de cáncer, genes de cualquier otra enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos cuerpos activan esos genes y algunos otros no los activan. La epigenética lo que te dice es que a través del pensamiento puedes corregir también o modificar tu biología, puedes modificar tus genes, tu ADN. Entonces, creo que igual, pues es mucho la influencia del contexto. No creo que per se los niños nazcan malos. O con malicia. O buenos. O buenos, exactamente. Simplemente vienen, o sea, yo me los imagino, ¿no? Como seres limpios, puros, sí con cierta información dentro, pero esa información no es tan relevante como el exterior, porque ese exterior va a ser el que se encargue de sacar. O sea, es un Lego, ya vienen formas, ¿no? Exacto. Tú decides qué armas con esas formas, verlo ¿no? así, podríamos verlo así. Sí, ok. Interesante. A ver, ¿y tú, Michi, por qué dices que no? Defiéndete. No, yo sí creo que hay niños que nacen malos, o sea... Ok. Y sí creo que hay una carga genética. Justo hace como una semana estaba viendo un documental de un niño que tenía papás drogadictos y su papá era ratero, asesino y estuvo en la cárcel, así, mala persona, ¿no? Okay. Pasó el tiempo y ellos ya no podían tener al niño porque se metieron, creo que, a rehabilitación. Pero la historia de amor de los papás inició justo en rehabilitación. Después de eso meten al papá a la cárcel y la mamá decide que ella no lo puede tener, al niño, y lo da en adopción. Dándolo en adopción, el niño empieza a seguir los mismos patrones, sin conocer a su familia biológica, los mismos patrones del papá. Sí. Y la vida es similar, se casa con alguien que conoce en rehabilitación, él es drogadicto, es alcohólico, es ratero, está en la cárcel, y justo en la cárcel, ya no lo acabé de ver, pero justo en la cárcel se reencuentra con el papá. ¿Es a medias? No, bueno, no es a medias, porque... O sea, vuelvo a mi punto. ¿Pero se encuentra con el papá en la cárcel? En la cárcel se encuentra con el papá. Le dicen algunos reclusos como, oye, que le ven muchas conductas parecidas a este señor. ¿Por qué será? Y le dicen que si no lo conoce, porque él también ya tenía esta curiosidad como de conocer a su familia biológica. Ya no lo acabé, pero regresamos a que sí hay niños que nacen malos. O sea, que tienen cierta malicia, y también hay niños nobles. Sí siento que tiene que ver mucho la... O sea, entonces sí, ahorita complementando con que dice, ver, si hay una carga genética que ella trae. O
O sea, no es que todos nazcan buenos O malos. como dice la cultura judio-cristiana, no que todos venimos con pecado, sino que vienen ciertas conductas ya programadas en el ADN. Y habrá niños a los que se les detone eso o a los que no. De hecho, igual vi una investigación que decían que hicieron un estudio de los asesinos seriales en Estados Unidos y la mayoría concuerdan que en cuanto nacieron no tuvieron pecho materno, no nos pegaron. Esos se mueren. Algunos, no, pero en general no tuvieron contacto físico con alguien, o con la mamá o con quien sea. O sea, no tuvieron ese apego no hubo con- nadie físicamente que estuviera con ellos. Los abandonaron, los dejaron donde sea, etcétera. Pero no todos se mueren. Sí. No. Y pasa el tiempo No. y se vuelven asesinos seriales. Y dicen por qué, es porque no sintieron Porque les faltó un humano cerca Ese de ellos. vínculo. Ajá. Y dices, madres, pues, o sea, sí es cierto que repercute, no en el momento, pero años después, ¿no? O sea, no te hace acercarte a tu especie. Por final de cuentas, un niño no es... Nosotros lo catalogamos como un niño, pero él tiene que estar con su especie. A final de cuentas, y hasta el caso de uno del niño Tarzán, ¿no? Un niño que se crió con En la monos selva, ajá. y otro con perros, creo que también, ¿no? Con lobos, ¿no? Con lobos. Y adoptaba Las conductas. las conductas de ellos, ¿no? Es que los niños son como esponjitas que absorben todo. O sea, sí pueden tener como un detonante de carácter y demás, pero sí creo que son esponjas. Creo que eso se refería justo hace rato, que todo el conocimiento, todo lo bueno o lo malo que les digas, ellos lo absorben. O sea, aunque tengan cierto carácter o demás, sí influye mucho en cómo son criados. Sí, justamente lo que platicábamos la otra vez en el viaje, que es lo que yo pienso que es el materialismo histórico. O sea, tú naces, pero al fin de cuentas el contexto donde estás, las condiciones materiales donde naces, es lo que te va a formar. Y salir de eso llega a ser muy complicado. Por ejemplo, tú naces en pobreza, y algo que pasa mucho, por ejemplo, es que la gente en pobreza, muchas de las veces en las que ve solución para salir adelante es o en actos criminales, que por algo se hace muy famoso hoy en día los corridos, los narcocorridos y el peso pluma, o en el deporte, ¿no? En el deporte. Y nacen Ronaldinho, y sale Cuauhtémoc Blanco que viene de Tepito, ¿no? Y salen muchas estrellas, pero realmente no llegan a ser seres humanos, ¿no? Que aporten demasiado a la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aportarle algo a la gente a que los niños puedan captar un mejor contenido, a lo mejor en redes, puedan tener un desarrollo mucho más eficiente, aunque no tengan a lo mejor las posibilidades para mandar a un morrito a una clase de X cosa que puedan aprender, ¿no? Más allá de la escuela normal a la que van, si es que van. Ahí, o sea, hablando o retomando el tema de las heridas de la infancia y todo esto, habrá papás, ¿no? Que digan o que se preocupen, ¿no? Yo no quiero que mi hijo tenga estas heridas y que después, cuando sea adulto, las tenga que trabajar. Sí. Yo creo que eso es imposible evitar. O sea, así el niño tenga la mejor infancia posible, o sea, así le construyas un palacio y un castillo y le consigas un unicornio, habrá heridas de la infancia, Sí. ¿no? Entonces, a los papás pues sería como el tengan la certeza de que hagan lo que hagan, va a haber algo, Siempre va a haber un reclamo. no tanto un reclamo, va a haber algo que marca la vida del infante. Okay. Y que cuando es adulto se topa con esa limitación. Sí. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer ya siendo adultos o ya un poco de grandes? Pues apapachar a ese niño interior que tenemos, Sí. reconocerlo, porque esa es otra, o sea, creemos que cuando crecemos ya, o sea, el niño murió. Se fue. Y la realidad es que el niño interior va a vivir toda la vida, o sea, Así mientras es. nosotros estemos aquí en forma de materia, de carne y hueso, habrá una añoranza pues infantil. Y justamente ahorita me estoy acordando de cómo, por ejemplo, cuando salió el boom de Marvel en 2008 con Iron Man, muchos teníamos 15 años, a lo mejor tenías que como 20, ¿no? Pero aún así estabas como teenager, ¿no? Y van pasando los años y toda la mercadotecnia que se hacen, la hacen para gente de esa edad, ¿no? O por ejemplo, ahorita, ¿por qué hacen muchos reboots? Sacan otra vez Harry Potter. Quieren sacar otra vez Harry Potter, ¿no? Y sacan otra vez un remake de La Sirenita. Y sacan, o sea, es como de, ¿sabes qué? Todo lo que viste de niño, ¿sí?
y a lo mejor no lo pudiste tener, ¿no? Incluso sacan las figuras de Toy Story, ¿no? No las pudiste tener y demás. Ahorita que ya creciste, ¿no? Y puedes tener el poder adquisitivo, cómpralas, consíguelas. Y ves a mucha gente que sí compra y clásico, ¿no? O sea, es lo que yo quería de niño. Yo quería de niño comprar esto, no me lo pudieron comprar, ahora yo me lo compro, ¿no? Yo tengo un primo que siempre quiso comer palomitas en su casa y se compró una máquina para hacer palomitas. Nunca la ocupa, pero es así como muy tradicional. Es que es por la ¿Viste? nostalgia. Es de nostalgia. Entonces, ¿qué tan dolidos o dañados podemos estar de niños, ¿no? Que de adultos tenemos que, justamente lo que decías, como apapachar al niño interior, ¿no? Darte una cierta Pero recompensa. es que eso no es malo. ¿No? Pues eso al final no es malo, al contrario, creo que si todos tuviéramos la claridad de cuáles fueron esas añoranzas que de niños no se lograron y que hoy podemos hacer, o sea, imagínate que todos, o a lo mejor no todos los fines de semana, pero que dijeras un fin de semana al mes se le voy a dedicar a mi niño interior, ¿no? Y entonces a lo mejor voy a hacer lo que a mí me gustaba hacer de niño, ¿no? Retomando lo de los aviones, bueno, pues voy a buscar un evento de aviones a control remoto, Sí. para ir y para recordar esas buenas épocas, e incluso ahora ver y llevar a mi familia, a mis amigos, etc. Entonces, no creo que sea algo malo. Sí, no. Al contrario, es cuestión de reconocer a ese niño y como te decía, de apapacharlo, ¿no? Decir, ok, a lo mejor a los 11 años, 12 años no fue posible el avión a control remoto, pues hoy que tienes 30 y tantos, pues ahí está. Hasta tú lo haces, güey. Con una pila de Tronix lo haces. Ándale. Entonces, pues va mucho sobre eso. Ajá. Creo que también estaría interesante identificar a los adultos, o siendo adultos, en qué momento a muchos les empiezan a molestar los niños, ¿no? Porque en muchos lados Es se ve, interesante, sí. sobre todo en las bodas, ¿no? Prohibido niños. Bueno, pero yo sí creo que sí. Sí, no. Otra cosa. Pero bueno, es un ejemplo. Pero sí tiene razón. Y yo hace tiempo conviví mucho con niños, con mis primos y sobrinos, y jugaba con ellos de todo, está bien padre. Pasó el tiempo, los dejé de ver como 2 años, y después era como de, no les aburre, no les Es cansa. que tienen una etapa en la que se están convirtiendo de niños a adolescentes. Ah, sí, esos en están las más que cagantes genuinamente ahí. son odiosos. Sí. ¿Te quedaste ahí? Oye, y ahorita que dijiste eso, sí, ahorita que dijiste ¿Te eso, quedaste en esa época? me quedé pensando en el síndrome de Peter Pan, ¿no? La gente que nunca quiere crecer, ¿no? Ajá. Y siempre... Que no madura. Es interesante porque creo que hay mucho hoy hay mucho de eso. No está donde sea bueno, está donde sea malo, ¿no? Pero el decir, el pensar que siempre estás de vacaciones o que siempre estás libre sin hacer nada, ¿no? A lo mejor no es mucha gente, pero sí creo que hoy hay como una explosión aún más de esa conducta. Ok. Pensar que lo que hacías de niño es una conducta que puedes tener todo el tiempo. Siempre de fiesta, siempre tranquilo, cero responsabilidades, todo lo que tú hagas, alguien va a ver que te proteja, ¿sabes? O aunque no lo haya, tú dejas toda la Sí, te responsabilidad. quedas ¿no? con esa idea, ¿no? Ajá. Entonces, hay que tener mucho cuidado en a lo mejor lo que es consentir al niño interior, ¿no? Y también tener cuidado con esa línea de decir, güey, tengo ciertas responsabilidades, ¿no? Claro, o sea, lo cuidas, lo apapachas, pero sin perder de vista que pues ya eres un adulto funcional, ¿no? Y que no Medio funcional. Medio funcional. Depende. Y que no te puedes quedar pues a apapachar todo el tiempo al niño interior, Sí. ¿no? Es como pues el equilibrio, ¿no? Te lo comentaba el otro día con el monje Siddhartha, creo que se llama. O sea, puedes verlo meditando con su túnica, su barba y aquí todo desprendido de lo material, pero también se da sus momentos de irse en su jeep al cerro a hacer off-road, Sí. ¿no? Y creo que es válido y todos podemos desarrollar como esta... Ambigüedad. Ajá, esta versatilidad, ¿no? De pasar del desprendimiento sobre todo lo material a disfrutar también un momento con cuestiones como materiales. Creo que lo erróneo sería ahí anclarte a una u a otra.
¿no? Porque Incluso en el carácter, ¿no? Por ejemplo, hay una parte en la Biblia que dice que si no puedes ser como niño, no puedes entrar al reino de los cielos, ¿no? Y habla no que seas infantil precisamente, sino que como un niño se enoja con el que está jugando porque le quitó su juguete y al rato ya se le pasó, ¿no? Y sigue jugando con ese mismo niño, le vale madre, y ¿no? sin rencores. Ajá. O ve, por ejemplo, una mujer sin deseo, ¿no? Totalmente, ¿no? O, ¿sabes? Hace como muchas cosas sin una malicia. Y de hecho, cuando crecemos, ¿no? Decimos, oye, te falta más malicia, cabrón, ponte más despierto, chinga. Y a veces no tendríamos que tener esa malicia tan desarrollada o tan arraigada. O exigirla como Un requisito, ¿no? ándale, Para ser un adulto funcional, ¿no? Exactamente, así de no tienes que ser malo y tienes que joderte a la gente. No debería de ser así. Qué bueno hay de los niños que nosotros podemos también absorber, ¿no? De alguna forma. Pues, muy bien, ¿algo que más que quieras agregar, Ebert? ¿Te parece? Sobre el Día del Niño, pues no. Solo que si tienen niños cerca, pues véanlos con mayor atención, con ojos abiertos y recordemos. O sea, creo que este día es como una invitación a recordar quiénes éramos de niños, cuáles eran nuestros sueños, nuestros anhelos, y ver de qué forma hoy como adultos los podemos retomar y los podemos llevar a cabo. O qué podemos hacer por todos esos niños que quizás no se lo están pasando tan bien, que quizás no en este día no celebran como tal, porque tienen responsabilidades de adultos que no les corresponden. Sí. Entonces realmente desde nuestra trinchera creo que podemos hacer mucho, no únicamente por los niños que tenemos alrededor, sino ir buscando la forma de expandir esto y que cada vez más sean pues los niños que crecen sanos, que crecen en un entorno seguro y que crecen con esta conciencia pues de lo colectivo, de que no somos, si bien somos seres individuales, solos no podemos llegar a ningún lado, ¿no? Necesitamos del apapacho, del consuelo, de la contención de otros seres, Sí. para poder atravesar esta existencia. Sí, es interesante. Ok, muy bien. Y ya, hasta ahí. Y ya. Muy bien. Pues gracias, amigos, por haber estado acá en esta plática tan interesante acerca del Día del Niño. Nos estamos viendo en otra ocasión. Cuídense mucho. Bye. Muy bien.